¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a tener un programa con un fuerte contenido político, sobre todo por los pasos que se están siguiendo en la provincia del Chaco, su relación con la nación, la estrategia que está siguiendo el gobernador Leandro Esdero con la estrategia también del presidente de la Nación, Javier Milei, y por supuesto cuáles son las perspectivas para el 2025 en el escenario de que aquí estuvieron Karina Milei y Martín Menem depositando la piedra basal de La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, ¿qué va a jugar en el 2025? Y aquí es donde se vuelve a brevar en la fuente y la pregunta es qué va a hacer el peronismo y qué va a hacer el radicalismo para no perder votos en función de este génesis que tiene La Libertad Avanza. Hoy vamos a conversar en esta primera parte del programa con el concejal Fabricio Volatti, del Frente Chaqueño, en función de cómo está la situación o cómo se está dando la situación política. Aquí ni aparece La Libertad Avanza, pero usted sabe que hace un año atrás no aparecía en La Nación y sin embargo después, en un año, pudo sacar 30 y pico de legisladores en los diputados nacionales y de alguna manera hoy es el gran actor Javier Milei de la política argentina. Eso no tiene que tener duda. La pregunta es cómo van a jugar estos dos partidos históricos, el peronismo y el radicalismo, a partir del 2025 y mirando incluso el 2027, que no está lejos. Uno cierra los ojos y abre y ya están en plena campaña electoral para la gobernación y la presidencia en el 2027. Fabricio, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Tonino, a la audiencia. Bueno, digamos, para que se entienda o para ir entendiendo o para ir arrojando un poquito más de claridad y de luz en el paisaje político de resistencia a la capital de la provincia del Chaco, allí el peronismo y el radicalismo, ¿cómo están jugando el partido en función a las próximas elecciones? Y ya está alargada la carrera, y después vamos a hablar incluso cómo ves vos esto de las denuncias cruzadas entre Gustavo Martínez, Roy Nikitsch, Gustavo Martínez, y en esto Gustavo, que es el socio estratégico, si se quiere, de Leandro Esdero, así obtuvieron la presidencia de la Cámara. ¿Cómo queda? Porque si están enfrentados y una tras otra las denuncias de Roy Nikitsch contra Gustavo Martínez le debe decir a Esdero, pará, decirle a tu coequiper que me deje tranquilo. Al final, ¿de qué clase de sociedad tenemos nosotros? ¿Cómo estás viendo la cosa? Sí, la verdad que es muy raro todo, está muy personalizada también, son proyectos casi personales, liderados por una fuerte presencia de una persona, diríamos, pero son proyectos que no son colectivos, diríamos, no perdieron bastante lo partidario y pasan a ser proyectos de grupos o de personas, y bueno, eso se ve cuando le da lo mismo hacer una cosa que otra. Quiere decir que no hay atrás un contenido o ideológico o un proyecto, sino que hay un interés, diríamos, y eso se ve en algunos sectores y se empieza camino al 2027 se empiezan a ver más claras las cosas.
se ve ya una interna importante dentro del radicalismo, un poco en la figura del intendente y el gobernador, diríamos, y bueno, lo que es el peronismo, el Frente Chaqueño, ya se dio diríamos, la elección pasada, se vislumbró y se exteriorizó, yéndose Gustavo Martínez del peronismo, armando el SER, y un sector, bueno, del peronismo que se manifestó solo en las urnas y bueno, no le fue bien, y no alcanzó al sector mayoritario que conduce Capitaní, no alcanzaron los votos. Eso se vio claramente y eso continúa porque bueno, no hay atajos, diríamos. Lo único que puede unir en este caso es el espanto, diríamos, la crisis puede llegar a ser causa de que se unan los sectores, pero no hay un acuerdo político que solucione esto, diríamos, que tendría que ser así, ¿no? O incluso un acuerdo electoral, sí, no electoral. Necesariamente puede ser político. Sí, ahora, yo lo que no entiendo es lo siguiente: sectores de Gustavo Martínez le reclaman a Capitanich ir a interna, sectores de Gustavo Martínez, ponerle Acevedo, ponerle Monzón, que son espadas fundamentales de Gustavo Martínez, y si ellos se fueron del peronismo, ¿cómo reclaman la interna del peronismo? Vos ahí no tenés el escenario. Y Capitanich, que el otro día, entre el domingo y el lunes que estuvo aquí, Capitanich, en un momento determinado, una caracterizada dirigente político le dijo: bueno, Coqui, ¿qué hacemos con Gustavo? ¿Lo incorporamos o no lo incorporamos? Y Capitanich no dijo ni sí ni no. Entonces, ¿cómo queda ese escenario? Bueno, creo que se están dando, o sea, están cada uno de los sectores trabajando para llegar lo mejor posible. No es la etapa hoy de juntarse, sino más que nada de fortalecerse o de armarse. Eso es segunda línea, conversan entre ellas. Y sí, pero se sabe, o sea, llegado el momento se van a sentar seguramente a ver si puede haber una síntesis. ¿Se sabe si hablaron por teléfono, Gustavo y No, Coqui? yo no sé. Yo en este momento leo de los títulos, diríamos, la cuestión. Sé que yo participé en una reunión donde estuvo Capitaní con el foro de concejales que se está conformando a nivel provincial. En Charata estuvimos el día lunes, pero bueno, hablando puntualmente de ese tema, ¿no? De tratar de nuclear a los concejales y concejalas del Frente Chaqueño de manera de contener, diríamos, y de fortalecer, sobre todo donde no hay intendentes del sector, claro, porque están solos y solas, diríamos, en un terreno político que no debe ser fácil, ¿no? No tener localmente un sector donde se pueda trabajar. Entonces tratamos de juntarnos y de ayudarnos entre todos. Fabricio, ¿cómo juega la Libertad Avanza? Que vinieron acá, Karina Milei, vino Martín Menem, pusieron la piedra basal, digamos, del partido provincial y se fueron y lo dejaron acá creo que a Capi Rodríguez, que reme, digamos. Y tratan de darle forma a lo que fue un fenómeno, diríamos, mucho más fuerte que cualquier construcción política, en el tiempo mucho más rápido, y ahora tratan de darle forma en el territorio para poder participar de las elecciones desde otro punto, me parece, porque en la elección anterior no fue con referentes del partido. En algunos casos acá se dio que ya venían los referentes participando de sectores parecidos, pero en otros lugares claro, hay peronistas radicales, de Massa también, que eran los referentes de Milei, o sea, estaba muy mezclado. Ahora creo que tratan de darle otro tono a la construcción que sea más propia en el territorio, pero no es un trabajo fácil ni sencillo, eso lleva su tiempo y si no se hace al andar se va haciendo, pero no es sólido. Pasa que cuando viene la tormenta por ahí no queda nada en pie. Eso se vio en otros fenómenos parecidos desde otros sectores, diríamos. Por eso los partidos grandes pasan las tormentas más fácilmente porque tienen estructura casi en todo el territorio y son los que quedan finalmente, ¿no? Hay temas que van a lesionar la credibilidad del vecino, del chaqueño. Por ejemplo, el precio del boleto, esta decisión que tomó la Cámara Civil, 2 jueces que, contrariando al juez de primera instancia, Julián Flores, incluso hasta lo sacaron del medio
lo apartaron y volvieron de 770 pesos a 1.150 el boleto. Eso ya por supuesto de alguna manera va a lesionar la credibilidad del oficialismo, porque sin ninguna duda nadie es tonto y van a relacionar que la justicia le hizo un favor al Poder Ejecutivo apartándolo a Julián Flores. ¿Cómo juegan en esto para recuperar credibilidad, esa que se le fue también al Frente Chaqueño? O sea... Sí, yo lo que veo con el boleto es que, bueno, Esdero se olvidó de la gente, diríamos, se olvidó del pueblo, tanto en la energía eléctrica como en el boleto, porque sigue directivas nacionales. Lo del boleto a ese precio, lo mismo está pasando en Formosa, en Misiones, Corrientes, es un proceso parecido, incluso los aumentos se dan en el mismo periodo y en montos parecidos, que es una intención nacional. ¿Cuál puede ser la intención nacional? Para mí están yendo a destruir el sistema de transporte público, que quede un transporte mucho más reducido, con boletos caros, que lo tome las personas que puedan hacerlo, y deja afuera un montón de usuarios. ¿Eso va rumbo a la privatización o qué? Y sí, va a un servicio chico, probablemente quieran hacerlo más eficaz, pero a un boleto caro, porque es mucho más rentable, diríamos, y sin subsidio. Eso va directo, porque a 1.150 ya va a estar menos de la venta de los boletos que se promediaron los últimos 10 años. ¿Quién va a tomar? Estamos el que tome 20 4 boletos por día, le son conviene ir en otro medio, le conviene ir en un remis, un taxi. Claro. Uber. Sí, también, porque no cierran los números. El mismo costo oficial, diríamos, que da un boleto de 850, todo el proceso da un boleto de 850 y Esdero firma un decreto para ponerlo a 1.150. O sea, ahí nomás le está dando casi 300 pesos a las empresas por encima del costo. Eso es sobreprecio. Yo lo presenté en los organismos de control y no pasó nada, diríamos. Sí, lo tomó el defensor del pueblo y Julián Flores fue quien determinó allí que había irregularidades y les dio la oportunidad a la provincia que corrija la situación. Y la provincia lo único que dijo es ya va a salir un fallo que va a resolver esto. Fíjate la paradoja, ¿no? Capitanich le dio doctrina al Poder Judicial, tal es así que los jueces del Superior Tribunal de Justicia, los integrantes del Superior, van a concurso, antecedente y oposición, lo mismo que los jueces, digamos. Le dio a ese poder la democratización, por lo menos en la primera etapa. Y le responde ese poder en contra de esa doctrina de democratización y por supuesto se viene a los pies de la doctrina diferente de un autoritarismo, porque eso sigue Leandro Esdero. Coincido con vos en concordancia con la línea que sigue Javier Milei. Leandro Esdero pareciera que no es del radicalismo aquel apotegma de que se rompa pero que no se doble, sino que es de la línea de la libertad avanza. No hubiera sido gobernador por el radicalismo, sino por la libertad avanza, porque está siguiendo la misma esencia que Javier Milei. ¿Cómo queda? Incluso, digamos, siendo una doncella pobre, ¿por qué? Porque tendría que estar bastante holgado de dinero y sin embargo en estos 10 meses entraron casi un mes menos de coparticipación, casi 450.000 millones de pesos menos entraron en la provincia. Entonces, ¿cuál es, a título de qué, decía un amigo, le da la colita y para qué? Sí, la verdad que no se entiende la diferencia que hay entre lo que Esdero dijo que iba a hacer en campaña, lo que criticó con lo que está haciendo, porque es lo que se vio el fin de semana, nomás 600 millones de pesos en un festival, que el festival puede estar bien, pero si se va a gastar 600 millones de pesos cuando entre el municipio y la provincia, cuando en el municipio no tenemos ropa de trabajo y elementos de seguridad para los trabajadores de recolección, por ejemplo. No, y eliminó 200 medios
de la pauta, que daba de la pauta publicitaria que por lo menos comían esa gente. Claro. Y daban trabajo. Claro. O sea, es una contradicción cuando dijo que iba a garantizar el trabajo con todos los medios, libertad de prensa, libertad de expresión. Al otro día de haber ganado las elecciones, con Patricia Bullrich al lado. Claro. Sí, por eso no. Y lo que es la gestión, diríamos, no pasa de otra cosa que sea trabajar con esos medios que sí quedaron con la pauta y están disciplinados para comunicar lo que dice que hace, porque en realidad se hace poco y se comunica mucho. Una diferencia muy clara entre esta gestión y la de Capitaní, que por ahí tenía problemas para comunicar porque no llegaba a comunicar lo que hacía, por ahí de tanto que eran las obras y la política que aplicaba. Acá tienen que inventar, diríamos, el acto, en estos 10 inaugurar meses, 2 veces. En estos 10 meses no inauguró una sola obra que la haya empezado él. Todas las obras las hizo Capitanich. Y no hay anuncios de nuevas obras, no hay anuncios. No. O sea que se marca claramente, pero todo lo que es el conflicto, lo que es el show, diríamos, que se monta con determinados temas, que algunos serán bien planteados, pero se los muestra y se tapa con eso en una realidad. Bueno, eso tiene consecuencias, bueno, y lo sufre la ciudadanía, lo sufre por no tener respuesta, en muchos casos no tiene servicio, a otros les llega la boleta de luz 1000%, 700% de aumento, y el colectivo con este precio 1250% y $300. Lo que va a hacer a partir de enero en adelante con respecto a la factura de energía eléctrica y respecto al pasaje de colectivo. 300% en dólares en 9 meses, para los que dicen que por ahí estaba atrasado el boleto. O sea, en dólares, para que no haya, diríamos, excusa de que la inflación es la que provocó el aumento. O sea, 3 veces se triplicó en dólares y 1250% en 9 meses en pesos, cuando la inflación fue del 80% en ese término y 40% subió el dólar. O sea, es una cosa que se demuestra claramente que hay una ganancia extraordinaria para las empresas en este caso, que se reduce por la gente que no puede viajar. Que realmente el transporte público está hecho para que la gente, el pueblo tenga una alternativa y se pueda movilizar en la ciudad. Por eso es inclusivo, diríamos, ser barato. Hoy es excluyente, porque ¿quién puede pagar, como decíamos hoy? Y bueno, el gobierno provoca eso, no es que no hace nada en contra de esa situación, sino que la provoca. Y eso es lo que demuestra que... Y eso lo tapa con determinadas otras cosas. ¿Qué injerencia tuvo el Consejo Municipal en todo el proceso del boleto? No, hoy no tiene injerencia porque en la gestión pasada se creó el CITAM, que es un sistema unificado entre la provincia y los municipios que tienen línea de colectivo, en este caso Resistencia. También participan los municipios que no tienen línea, pero que entran los colectivos como Fontana, Vilela y Barranqueras. Pero el fuerte está entre Resistencia y la provincia. Ese es un organismo que hoy manda, pero lo preside la provincia y tiene una especie de mayoría automática. Bueno, hoy eso no se convocó a que se constituya, y desde ahí se deben hacer los aumentos, se deben hacer determinadas cosas. Hoy lo hace la provincia, hermano, sin cumplir con ese. Pero la creación de ese sistema dejó fuera el municipio de Resistencia. ¿Eso está por ley? Está por ley y está por una adhesión del Consejo, se adhirió porque era unificado, que era algo que antes había líneas urbanas e interurbanas, hoy hay un solo sistema. ¿No está reglamentado eso? No está convocado, no está, diríamos, puesto en marcha por esta gestión, en la convocatoria al directorio del CITAM, que es, repito, con presencia municipal. Más o menos como cuando se compuso el CONES y no se había nada más que acá tiene a cargo el transporte público. Claro. Y avanza la provincia sola y bueno, el Consejo por ese esquema está afuera, no vota los aumentos como se votaba antes, sino que todo se resuelve en la provincia y por decreto del gobernador, en este caso, quien aplicó estos aumentos por encima del costo, que eso es lo grave, porque si el costo da determinado número y bueno, ese es el costo, no hay subsidio, pero acá se da subsidio, se aumenta un determinado monto, se lo justifica, pero después se da un aumento mayor. O sea, hay 3 veces se hacen más las cosas, diríamos, con perjuicio hacia los usuarios y con beneficio a las empresas y al gobierno. Roy Nikich había dicho, lo dijo acá, ahí donde vos estás sentado, voy a trabajar con el consejo, voy a trabajar con los empleados. La gente se entusiasmó, de alguna manera se enamoró de ese proyecto y lo votó, ganó. Sin rebenque, como se dice periodísticamente. No está aplicando eso. No, todo lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes desde el Consejo
la oferta de Nikic. No, la verdad que muy pobre en ese sentido. Una oportunidad muy buena porque tiene recursos, eso es lo que todos esperan tener cuando van a un gobierno. En este caso él hereda lo que Gustavo Martínez construyó desde la destrucción, diríamos, porque eliminó distintos aspectos de la política salarial o de los beneficios de los trabajadores y bajó los salarios en promedio, un porcentaje importante, pasando la masa salarial de antes tener que significar el 70% de los ingresos para pagar sueldo, ahora lo dejó en el 40%. O sea que Nikic, cuando asume, con 40% de los ingresos pagaba salario y le queda un montón de plata. Y esa es la que está en plazo fijo, la que no gastó. Pero uno dice, bueno, una oportunidad, con esto se pueden hacer muchas cosas. Y él no las hace, solo hizo, compró camión, está avanzando en lo que es recolección, pero estamos a 10, 11 meses y todavía no logra aceitar bien los engranajes. Lo que ha alumbrado lo devolvió a la provincia, lo hace SECHEP, el municipio lo tenía a cargo, y el bacheo y el pavimento lo hace la Realidad Provincial, con fondos provinciales. Por lo tanto, el municipio tiene mucha plata, no activa el municipio en las áreas correspondientes, la de control, seguridad en distintos aspectos, lo que es cultura, lo que es deportes, bueno, no está haciendo nada. O sea que acá el perjudicado, digamos, es Hedero, porque de alguna manera está pagando el costo de resistencia. Sí. Sí, o se hizo cargo de un acuerdo, no sé cómo, pero la política que se ve, y por ahí uno dice que está bien la gestión municipal, por eso son políticas provinciales. El municipio recién está arrancando, diríamos, está tomando velocidad en algunos aspectos, porque, bueno, empieza a conocer más de la estructura y se pelea con los trabajadores y trabajadoras de entrada. Entonces, querer hacer una buena gestión sin el agente municipal en este caso es imposible, porque los servicios son personalizados. Los servicios del municipio son personalizados, la recolección, la limpieza, la atención al público, las inspecciones. O sea, si uno no tiene bien atendido y bien capacitado y organizado a los trabajadores y trabajadoras, no tiene servicio. Y eso se ve acá, no hay servicio. Fabricio, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y después viene Raúl Víter.